Hola, ¿cómo están? Bueno, tuvimos problemas con la transmisión, no fue posible hacer la transmisión en vivo, ni por la computadora ni por el celular, entonces definitivamente son problemas con la red de internet. Entonces, bueno, no vamos a perder el día de hoy. Decidí entonces grabar el video y lo voy a subir a los grupos, lo voy a subir a la página para que todos puedan pues acceder a este tema que vamos a ver el día de hoy. Cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer en la grabación del video y saben que también si están en los grupos de WhatsApp, a cualquiera de los administradores del grupo pues también le pueden hacer cualquier pregunta, pero como la vamos a subir aquí como un estreno, como un video grabado en la página, pues vamos a estar pendiente a cualquier mensaje que nos vayan dejando con cualquier pregunta en relación con el tema o con el curso y con mucho gusto pues lo vamos a resolver. Entonces vamos ya rápidamente, que ya dimos bastante preámbulos, a dar el tema del día de hoy, que es el cambio radical. Pues esta conferencia es súper interesante porque realmente nos va a ayudar a poder generar un cambio que, aunque se va a ir dando de forma gradual, va a llegar a ser un cambio permanente, porque va a ser un cambio de raíz, porque las cosas que nosotros vayamos cambiando en nuestro mundo interior van a ser realmente comprendidas y van a ser realmente eliminadas. Por lo tanto, va a ser un cambio que va a ser realmente permanente. Tenemos que entender que muchísimas veces nosotros queremos cambios en nuestra vida, pero queremos como que esos cambios se den de manera externa. Nosotros llegamos a creer que porque cambie esto, porque cambie aquello, porque yo deje tal persona, o porque deje tal trabajo, o porque, no sé, porque me mude de país, pues simplemente yo voy a creer que dentro de mí se va a dar un cambio, que si yo me siento insatisfecho, o si yo me siento infeliz, o si yo siento como que no avanzo, pues cambiando las cosas externas creemos que vamos a cambiar adentro. Pero resulta que es lo opuesto. Vamos a ver que para que las cosas externas realmente cambien, el cambio tiene que venir desde adentro. Pero resulta que muchas veces nosotros no sabemos cómo cambiar. Muchas veces cuando nosotros queremos cambiar algo, lo que hacemos es reprimirlo. Si yo soy una persona violenta, si yo soy una persona que reacciona fácilmente con ira, que discute, que pelea, entonces a veces yo digo, bueno, yo quiero cambiar y lo que hago es que si alguien me dice algo, pues me lo trago. Y aunque dentro de mí esté ardiendo de la ira, pues yo me lo trago y entiendo que con eso yo estoy cambiando. Pero realmente no es así, porque yo solamente estoy, por ejemplo, reteniendo, y en el momento en el que alguien ya como que me eche como decimos, la gotita que colme ese vaso, pues ahí va a salir toda esa ira reprimida y va a explotar. Entonces ahí vemos que realmente no había un cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio no se está dando de la forma correcta. Y vamos a ver, como vemos aquí, que con esta conferencia vamos a aprender cuándo comienza ese cambio y cómo hacer un cambio radical a través de lo que es la autoobservación. Esa va a ser la herramienta clave que nosotros vamos a desarrollar en la conferencia para que empecemos a ver cómo vamos a empezar ese cambio interior en nosotros mismos. Vamos a darle entonces de una vez de lleno al tema. Resulta que la razón clave, podríamos decir, por la que nosotros no logramos hacer un cambio real en nosotros mismos, es por una razón que muchos desconocemos. Y es que nosotros no somos uno, sino que somos muchas personas dentro de un mismo cuerpo físico. Nuestra personalidad, lo que nosotros llamamos nuestra forma de ser, nos hace creer que nosotros somos de una manera determinada. Y por ejemplo, nos podemos definir a nosotros mismos diciendo, bueno, yo soy una buena persona, o yo soy una persona honesta, o yo soy una persona tímida, o sí, yo reconozco, yo soy una persona mal geniada. Y resulta que ese yo soy así, que uno siempre tiene, muchas veces escuchamos decirle a la gente, no, es que yo soy así. Pues ese yo soy así es nuestro primer obstáculo para llegar a lograr un cambio. Porque si nosotros tenemos el concepto arraigado de que somos de cierta manera y que esa es la forma o la única forma en la que nosotros somos,
no nos llegamos a dar cuenta que realmente en nosotros hay una multiplicidad, muchos individuos, como vemos aquí en este gráfico, realmente dentro de nosotros existen muchas formas de ser. Y si nosotros nos analizamos por un momento, reflexionamos nos ponemos a observarnos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que en un momento yo soy una persona alegre, positiva, amable, que pienso cosas bonitas, que tengo emociones bonitas y que estoy viendo la vida pues del lado, como dicen por ahí, viéndole el lado amable a la vida. Sin embargo, en otro momento, sea que me pasó una circunstancia tal, y a veces sin que le pasen a uno circunstancia tal, sino porque sí, porque de dentro de sí se manifestó otra forma de ser, entonces nos sentimos tristes, nos sentimos pesimistas, nos sentimos deprimidos, nos sentimos como que el mundo es gris, como que las cosas no tienen mucho sentido, y entonces ahí vemos otra forma de ser, pero en otras circunstancias estamos furiosos, iracundos, que no nos pueden decir nada porque reaccionamos, porque estamos molestos por X o Y circunstancia, pero en otras circunstancias entonces se manifiesta dentro de mí una forma de ser perezosa, y yo ahora mismo como que no estoy en hacer nada, y yo lo que quiero es sentarme, descansar y olvidarme del mundo. En otro momento yo soy una persona lujuriosa que solamente está pensando en sexo, no sé, en la pornografía, en la masturbación. Entonces vemos que nosotros no somos una conciencia única. Nosotros no tenemos una forma definida en la que podríamos llegar a decir yo soy así. No, nosotros somos muchas formas de ser que se van manifestando de un momento a otro. Dependiendo de las circunstancias que nos sucedan, ahí se manifiesta esta forma de ser, se manifiesta la otra, se manifiesta la otra. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros no aprendemos a observar esas diferentes formas de ser que nosotros tenemos y que habitan dentro de nuestro interior, que se conocen pues de muchas maneras, se le dicen, no sé, errores, se le dicen, los cristianos por ejemplo llaman pecados, los budistas le llaman agregados psicológicos, bueno, le llaman también los yoes, el ego. Si nosotros no aprendemos a reconocer toda esa multiplicidad que vivimos en nuestro mundo interior, pues realmente nunca lo vamos a cambiar, nunca vamos a poder llegar a comprender y eliminar cada una de esas formas de ser. ¿Y por qué sería importante comprender y eliminar cada una de estas formas de ser? Porque aunque nosotros estemos tan identificados con esas formas de ser, aunque nosotros creamos que eso es realmente lo que nosotros somos, esa no es la verdad. Nosotros lo que realmente somos es conciencia, nosotros somos realmente una conciencia, pero nuestra conciencia, esa luz, ese amor del que todos estamos hechos, porque todos somos, digámosle que una divinidad en potencia, todos somos pues una pequeña fracción o digámosle que tenemos un porcentaje de divinidad de nuestro interior que tenemos que desarrollar. Y eso es lo que nosotros realmente somos, pero lo que es nuestra conciencia está atrapada y condicionada por cada una de esas formas de ser. Esa conciencia pues son virtudes, son esa luz que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder iluminarnos, para poder despertar nuestra conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que por ejemplo, todo lo que sería la virtud del amor, de la paciencia, de la templanza, de la comprensión hacia los demás, está condicionada por toda mi ira, por todas mis formas en que se manifiesta la ira en mí. Todo lo que es la diligencia, todo lo que es esa fuerza de hacer, pues está condicionada, está totalmente atrapada por todos mis defectos de pereza. Asimismo, podríamos decir todo lo que es la castidad, todo lo que es la pureza que conlleva una práctica sexual, está condicionado por todos mis defectos de lujuria. Entonces vemos que si nosotros aprendemos a observar, a poder identificar en nosotros cada una de nuestras formas de ser, las vamos trabajando y las vamos eliminando, pues van a empezar a surgir dentro de nosotros virtudes, van a empezar a surgir dentro de nosotros esa luz, esa conciencia que cada uno de nosotros anhela despertar, pero que realmente no sabe cómo. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con una forma de ser, con un yo,
Usualmente suele ser con el que se expresa con más frecuencia o ese con el que yo estoy más apegada. Hay personas, habemos personas, que nos identificamos con formas de ser que nosotros consideramos positivas, que nos consideramos a nosotros mismos muy buenos, muy santos, muy bien intencionados. Pero resulta que esas formas de ser que nosotros también llamamos buenas, esconden mucha perversidad. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar, por ejemplo, cuando decimos, no, que yo soy muy amorosa, y que sí, no, yo quiero mucho a mi esposo, yo quiero mucho a mis hijas. Cuando uno estudia, se pone a estudiar, a reflexionar realmente por lo que uno le llama el amor, uno se da cuenta que realmente no es una virtud como uno creía, porque si nosotros no amamos realmente a las personas, nosotros cuando nos unimos a una persona, le ponemos inmediatamente una cadena, y esa persona ya pierde instantáneamente su libertad, y esa persona no puede hacer lo que quiera, y esa persona no puede irse en el momento que quiera, no puede decidir, por ejemplo, tener otra pareja si así lo decide, no puede morirse si así lo decide, o si así le ha llegado su momento, porque entonces dentro de mí me siento mal, me siento insatisfecha, empiezo a llorar, empiezo a hacerme la vida miserable, busco hacerle la vida miserable a esa otra persona, o si en caso de que se murió, pues ahí entra la soberbia y empiezo a rasgarme las vestiduras y a llorar, a decir que porque Dios me hizo eso y todo lo demás. Entonces realmente eso que nosotros llamamos amor en realidad es mucho amor propio, es un amor por nosotros mismos, no es un amor real por las demás personas, porque un amor real es un amor desinteresado, es un amor que respeta ante todo la libertad de ser de la otra persona, donde si yo realmente amo a otra persona, yo voy a procurar siempre su bienestar, lo que le haga feliz. Entonces, en ese caso de que tenemos una pareja y la pareja decide que ya no quiere estar conmigo, que bueno, que ya conoció a otra persona y se enamoró y tal, si yo realmente amara a esa persona y dijera, bueno, él comprende que así es como va a ser feliz, pues yo simplemente lo respetara, agradecería, pues digamos que su paso por mi vida y seguiría adelante. ¿Por qué? Porque no habría desarrollado dentro de mí todos esos apegos y porque habría trabajado y eliminado dentro de mí todo ese amor propio y todo eso que quiere ahora y toda esa tiranía que quiere ahora obligar y someter a la persona que me quiera, porque sí, porque yo lo digo. Entonces vemos que a veces también no son solamente las formas de ser negativas las que tenemos que estudiar y trabajar, sino que también esas formas de ser que creemos que son positivas, porque solamente de su estudio, de su comprensión y de su eliminación va a brotar lo que es realmente la conciencia, lo que es realmente la comprensión. Entonces uno tiene que entender que no es que uno sea mal geniado o perezoso o buena gente o responsable, no es que yo soy de tal manera. Tenemos que empezar a verlo desde otra perspectiva para que podamos llegar a cambiar. Y es que nosotros tenemos un defecto tal, es que yo tengo un defecto perezoso dentro de mí, es que yo tengo un defecto mal geniado dentro de mí, es que yo tengo un defecto buena gente dentro de mí. Eso es lo que sucede. Entonces cuando nosotros empezamos a, digámosle que distanciarnos, hacer como un punto de referencia entre yo que observo, que soy la conciencia, y lo que estoy observando, que son mis distintas formas de ser, entonces yo las voy a poder eliminar. Pero mientras yo me siga identificando y creyendo que yo soy de tal manera y que eso soy yo, que mi ira soy yo, que mi codicia soy yo, que mi envidia soy yo, que mi lujuria soy yo, jamás la voy a eliminar porque yo estoy mimetizado con esa forma de ser. Entonces eso es importante que empecemos a comprender la necesidad de eliminar todas esas formas de ser de nuestro interior. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser una conciencia, para que realmente podamos llegar a ser uno. Nosotros estamos compuestos, y esto lo hemos dicho ya en varias conferencias, por un 3% de conciencia, que es eso que les decía, esa parte divina en nosotros. Y estamos compuestos por un 97% de subconsciencia, que es toda esa esencia que está atrapada dentro de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, realmente es en ese 3% de conciencia que nosotros tenemos en nuestro mundo interior, donde nosotros vamos a encontrar la fuerza, donde nosotros vamos a encontrar el poder, donde vamos a encontrar el amor
para realizar esos cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestro mundo interior. Entonces, vamos a ver cuándo comienza el cambio radical en nosotros. Pues resulta que el cambio radical empieza en el momento en el que nosotros decidamos autoobservarnos. Eso es clave. Solamente cuando una persona decide empezar a observarse a sí mismo es que está dando una señal inequívoca de que realmente quiere cambiar. Una persona puede decir que ya quiere dejar de ser así. Una persona puede, por ejemplo, tener constantes peleas con su familia. Puede tener constantes problemas, por ejemplo, por el alcoholismo o por la droga. Una persona puede tener problemas, por ejemplo, siempre en el trabajo, por X o Y o con tal persona. Y puede llegar a decir, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de ser así. Pero solamente cuando esa persona decide mirar adentro de su interior a buscar esa forma de ser que tiene que trabajar, es que va a cambiar. Porque lo que nosotros solemos hacer cuando tenemos circunstancias es que las externamos. Entonces, si yo tengo problemas con mi pareja, la culpa siempre va a ser de mi pareja, porque me habla mal o porque no me considera o porque tal cosa. O si yo tengo problemas con mis hijos, entonces yo siempre voy a pensar que el problema son mis hijos, que no tienen costumbre, que no se comportan, que no entienden, que son malcriados, etcétera. Externo el problema. Si yo tengo un problema en el trabajo, el problema es mi jefe, que es muy pesado y que siempre está pidiendo tal cosa y que es un desconsiderado y tal. Entonces, siempre buscamos el culpable afuera, siempre externamos. Incluso nos sentimos culpables al cometer un error, decimos, ay, sí, lo hice mal, quisiera cambiar. Y con esa culpa, que es también un yo, lo que hacemos es que por un momento nos sentimos mal, sentimos como que con eso nos latigamos un poco y que ya con habernos sentido culpables, ya lo pagamos y decimos, bueno, ya me siento mejor, ya yo no lo voy a volver a hacer, pero eso no es un cambio, porque ya yo, o sea, ya cuando vuelvo a pasar una situación, vuelvo a reaccionar de la misma manera, porque yo no cambié realmente nada. ¿Y por qué no cambié? Porque yo no observé dentro de mí esa forma de ser para llegar a comprenderla y para llegar a eliminarla. Entonces, solamente con la autoobservación vamos a poder comprender eso, que vamos a comprender que somos muchos. ¿Qué es la autoobservación? Que vamos a empezar a prestar atención a lo que pasa en nuestro interior, a lo que pasa en nuestra mente, a lo que pasa en nuestra emoción, a lo que pasa en nuestro instinto, a lo que pasa en nuestro sexo. Porque si yo no observo mis defectos, yo realmente no los voy a poder eliminar. Si yo no reconozco mis defectos, si yo no los veo en acción, yo realmente no los voy a poder eliminar. Y si nosotros queremos cambiar, tenemos que estar dispuestos a descubrir, tenemos que estar dispuestos a observar y tenemos que estar dispuestos a observar, a eliminar todas esas formas erróneas de ser que hay en nuestro interior. Entonces, si yo todo el tiempo estoy teniendo una pelea con mi pareja, yo tengo que entender que si yo reacciono de una manera violenta, no es porque él no me hable mal o porque él me desconsidere o porque él no me ayude con tal cosa. No, eso es externo. La verdadera razón por la que yo tengo siempre una discusión con mi pareja es porque dentro de mí hay defectos de violencia, hay defectos de orgullo que reaccionan. Porque si dentro de mí no existieran esas formas de ser, independientemente de lo que la otra persona haga, yo no voy a actuar con violencia, yo voy a actuar con conciencia, yo voy a actuar con comprensión, yo voy a llegar a la solución de la situación sin tener que explotar, sin tener que tener un pleito, sin tener que estar todo el tiempo repitiendo la misma circunstancia porque no sé llegar a una solución. Si yo todo el tiempo estoy teniendo un problema en el trabajo porque todo el tiempo estoy llegando tarde, pero yo siempre he hecho la culpa de que eso es el jefe, que es un necio, que siempre está, ese hombre no entiende porque él no entiende que hay tapones, él no entiende que es que a uno a veces se le complican las cosas, pero resulta que es que casi siempre llego tarde. Entonces, realmente, si yo me pongo a observar dentro de mí, me voy a dar cuenta que es un defecto de pereza que existe dentro de mí, que todas las mañanas, cuando me tengo que despertar, siempre pospongo la alarma y me quedo durmiendo otro ratito más, siempre se me hace tarde, después tengo que andar corriendo, siempre llego tarde y después quiero echarle la culpa al jefe. Pero si observara mi pereza, si la trabajara,
si la eliminara, entonces ya esa situación, ese inconveniente que todo el tiempo estoy teniendo y que probablemente me lleve a perder el trabajo o que me haya hecho ya hacer perder varios trabajos, pues ya yo lo voy a sortear, porque ya dentro de mí se va a haber generado un cambio. Había, porque ya falleció, un famoso psicoanalista que decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. ¿Y qué quiere decir eso? Que si nosotros no empezamos a llevar luz a nuestro mundo interior, y la única manera de llevar luz es con la autoobservación, llevando la luz de la autoobservación, nosotros no vamos a llegar nunca a despertar conciencia. Porque creyéndome que yo soy muy bueno, yo no voy a llegar a despertar conciencia. Creyéndome que yo soy un ser de luz, yo no voy a llegar a despertar conciencia. Sino que en el momento en el que yo decida empezar a observarme, empezar a hacerme consciente de toda la oscuridad que realmente reside en mi interior, de todas las formas negativas de ser, que hasta este momento yo nunca he observado, hasta que yo no las comprenda y no las elimine, yo no voy a poder llegar a esa iluminación, yo no voy a poder llegar a ese despertar de la conciencia, porque es que esa conciencia que yo tanto anhelo está atrapada en cada una de las formas negativas que yo tengo de ser. Entonces, ¿cómo tenemos que autoobservarnos? Observarnos en cada uno de nuestros centros. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta imagen. En la conferencia número 4, nosotros hablábamos de lo que son los 7 centros de la máquina humana. Entonces, en nuestros centros energéticos, los defectos psicológicos se van manifestando. Y es interesante que nosotros nos mantengamos en autoobservación de instante en instante para descubrir su manifestación. Por ejemplo, vamos a hacer una fila. Y la fila está larga, puede ser una fila en un banco o una fila, no sé, en una farmacia. Ahora con lo de la pandemia a veces se hacen filas enormes. Tenemos que hacer una fila, está larga y hay que esperar. Si nosotros empezamos a observar ese defecto de pereza que se empieza a manifestar en nuestros centros, nosotros podríamos descubrir en nuestro centro emocional, que está aquí a la altura del estómago, vamos a empezar a sentir una emoción de desagrado, de disgusto, por tener que hacer esa fila tan larga y que esta fila no avanza. Eso lo vamos a sentir, ese desagrado aquí en el estómago, que es nuestro centro emocional. En nuestra mente, que es nuestro centro intelectual, y que está aquí en el pecho, aunque lo llamamos aquí, en nuestro centro intelectual, pues nosotros vamos a empezar a sentir cómo todos esos pensamientos empiezan a golparse, esa queja, y ahí constante ese bla bla bla, ay, esta fila, ay, qué fastidio, y esta fila no avanza, y mira ese que ahora viene y se quiere meter, y por ahí. Todo eso me está robando mi energía, todo eso me está sacando del instante, todo eso son detalles del defecto de la pereza que no me están permitiendo simplemente vivir esa situación que me tocó vivir de una manera consciente, agradable y armónica. Si nosotros observamos en nuestro centro instintivo, que está, bueno, aquí debajo del ombligo, pues ahí vamos a sentir esa ansiedad, esa impaciencia, ese desespero que se siente en una situación así. Si observamos el centro motor, pues nos vamos a dar cuenta cómo nos estamos todo el tiempo recostando o cambiando de pie o con ese fastidio así, como que no encuentro cómo ponerme, como quiera que me pongo estoy incómodo. Sí, observo incluso mi centro sexual, puedo ver que está en actividad cuando no tendría que estar en actividad, porque realmente hay mucha relación entre lo que es la pereza y lo que es la lujuria, la excitación. Y si nosotros observamos nuestros centros de instante en instante, vamos a empezar a encontrar cómo los defectos psicológicos se van manifestando en la mente, en la emoción, en el instinto, en el sexo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos cuando descubrimos cada uno de estos detalles de defectos psicológicos? Darnos cuenta primeramente de esto, que no somos uno, que somos muchos, que hay muchas formas de ser que se están manifestando en esa simple situación y que no me están llevando a experimentarla de una forma consciente, sino que ahí, en esa fila, cuando yo termino de hacerla, yo estoy exhausto, fastidiado. ¿Por qué? Porque dejé que todos esos defectos psicológicos de pereza se manifestaran en mí y drenaran toda mi energía. Si nosotros descubrimos cada uno de esos defectos, la emoción de desagrado, y le pedimos muerte, le pedimos esa parte de nuestra conciencia
que es nuestra Madre Divina, que tiene el poder de transformarnos, le pedimos, Madre mía, elimíname esta emoción, este desagrado. Lo que empieza a manifestarse por la mente, no lo admito que vengan todos esos pensamientos a golpearse, Madre mía, elimíname este defecto. Todas esas sensaciones en el cuerpo de incomodidad, de estrés, Madre mía, elimíname este defecto. Lo que siento en mi instinto, esa prisa, esa ansiedad, ese desespero, pues le pido muerte. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que cuando yo observo, elimino todas esas formas negativas de ser, yo voy a transformar ese momento, porque la conciencia se va a empezar a expresar en mí. Y cuando tal vez otras personas estén en esa fila, en ese modo, fastidiados, cansados, quejándose, yo voy a estar simplemente tranquilamente, serenamente, disfrutando de todo ese banquete de conciencia que se está dando mi espíritu por esa práctica de muerte que estoy haciendo ahí, y realmente yo voy a poder terminar, salir de ese evento y sentirme tranquila y sentirme bien y sentirme con toda mi energía, porque no habré permitido que todos esos defectos psicológicos me la robaran. Y eso es lo que hacen los defectos psicológicos todo el día. Cada forma negativa de ser que se manifiesta en nosotros en todo el día, simplemente nos está drenando nuestra energía. Y por eso nosotros llegamos al final del día que no servimos para nada, que ya tenemos que caer en la cama agotados. ¿Por qué? Porque ya hemos dejado que todas nuestras formas de ser desgasten toda nuestra energía. Y si nosotros seguimos nuestra vida de esa manera, pues vamos a terminar tal como termina todo el mundo, agotándose, envejeciéndonos, enfermándonos y muriéndonos sin haber logrado ese propósito para el cual nosotros venimos a la existencia una y otra vez, para el cual nosotros nacemos y morimos y volvemos a renacer. ¿Para qué? Para que en una existencia nosotros nos decidamos hacer el trabajo de despertar nuestra conciencia, de comprender cuál es el propósito de esta existencia, entender que nosotros estamos aquí en este mundo con un propósito superior a simplemente crecer, reproducirnos, trabajar para hacer dinero, hacer una familia y morirnos un día. Tenemos un propósito superior. Y solamente lo vamos a poder desarrollar en el momento en el que decidamos dejar de seguir vegetando por la vida y empecemos a hacer un cambio revolucionario dentro de nosotros. Y ese cambio empieza con la autoobservación. Para eliminar cualquier forma de ser hay que hacer este ejercicio de instante en instante, de momento en momento. Entonces es importantísimo que comprendamos. Permítame un momentito. Disculpen. Bueno, les decía, es importantísimo que comprendamos que buscando cambios externos, nosotros no vamos realmente a lograr un avance. Nosotros buscamos cambios interiores en libros. Muchas veces andamos por ahí, los que nos gusta mucho leer o somos muy intelectuales, tratando de encontrar ese libro que me dé la clave para yo poder despertar la conciencia, para yo poder cambiar. Buscamos los cambios en maestros y queremos encontrar una figura que me dé esa clave que yo necesito para lograr cambiar, o que no sé, o pues con yo juntarme con esa persona que está tan elevada, pues yo empezar a elevarme. Y a veces creemos que así como se dan las cosas, a veces buscamos el cambio en religiones y nos afiliamos a tal o cual religión y creemos que por estar ahí, que por estar siguiendo pues lo que se dice ahí, lo que se hace ahí, o por estar diezmando, o por estar leyendo la palabra o tantas cosas, creemos que vamos a cambiar. Creemos incluso que vamos a recibir este curso de conocimiento de sí mismo y podemos llegar a creer que por recibir este curso de conocimiento de sí mismo nosotros vamos a cambiar, y no es así, porque no hay nada ni nadie externo que nos pueda salvar a nosotros de nosotros mismos. Incluso han venido mensajeros, maestros importantes a este mundo, maestros que han logrado la maestría porque han hecho un trabajo interior, obviamente, a enseñar el mensaje, a enseñar el propósito, y en lugar de seguir al mensaje,
lo que hemos hecho es seguir al mensajero. Y entonces empezamos a idolatrar una figura y la ponemos ahí en un cuadro, o la ponemos allá en una escultura, o la ponemos aquí para yo sentarme a meditar con esta figura y para yo alabar, o me hago devoto de tal maestro o de tal persona o de tal no sé. Y creemos que con eso nosotros vamos a cambiar, que esa persona o que ese maestro me va a salvar. Pero realmente no es así. Todos los maestros que han venido a enseñar con su vida que nosotros podemos también cambiar nuestras vidas, que nosotros también podemos elevarnos de este estado humanoide en que nos encontramos a un estado superior, a un estado de ser iluminado, a un estado de ángel, de hombre real y luego de superhombre, que son esos que se conocen como ángeles, arcángeles, querubines, majestades y todas esas cosas que se conocen en realidad son jerarquías que representan niveles de conciencia, y eso es algo que totalmente nosotros podemos realizar, pero para eso se necesita que empecemos a hacer un trabajo consciente en nosotros mismos y dejar de creer que simplemente siguiendo algo o siguiendo una doctrina o siguiendo a alguien vamos a llegar a realizar un cambio. Esos son conceptos falsos que nuestros defectos psicológicos nos meten en la cabeza para que nosotros no nos animemos a autoobservarnos y cambiar. Porque mientras sea otro que tenga que cambiar, o mientras sea siguiendo a alguien que yo me vaya a salvar, pues bien, perfecto, porque yo no tengo que hacer nada, pero realmente no es así. Se requiere de nosotros una acción. Este trabajo es algo 100% activo. Entonces, ¿qué no podemos admitir? No podemos admitir el yo no puedo admitir el esto es muy difícil, no puedo admitir el que no avanzo, porque realmente no, eso lo único que me lleva es a perder fuerza, a no dedicarme a hacer este trabajo. No hay otra forma de hacer un cambio radical si no es decidiéndonos aquí y ahora a empezar a autoobservarnos y empezar a eliminar cada una de nuestras formas de ser. Hay otro problema que tenemos y es que nosotros solemos posponer el cambio. Y entonces decimos, no, que cuando yo consiga un trabajo, pues yo me pongo a trabajar sobre mí mismo, ¿no? Cuando yo tenga dinero, porque es que ahora no tengo dinero, entonces estoy en una situación muy difícil. O cuando yo consiga pareja, o cuando se acabe la pandemia, o cuando no sé, cuando algo. Pero solemos mucho posponer el trabajo y eso no sirve porque el cambio empieza aquí y ahora, en este instante y a cada instante. El cambio comienza con autoobservarme, descubrir lo que hay dentro de mi mundo interior, juzgarlo, darme cuenta que eso no es mi conciencia, que tiene que salir de mí, que tiene que morir y pedir muerte. Ahí empieza la transformación, ahí es donde empieza la magia. Entonces, hay algo también que es muy importante, que es esto, que aceptar la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio, de observación directa de los mismos, es simplemente una forma de autoengaño. Entonces nosotros vimos que nosotros solemos poner el yo soy así como una excusa, pero también podemos poner como excusa, no, es que mis defectos son así, y ya creemos que con eso nosotros nos disculpamos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo llegar a comprender que realmente yo tengo defectos psicológicos. Yo puedo llegar a comprender que sí, que es verdad, que soy una multiplicidad, que tengo el ego dentro de mí, yo puedo observarlo y ver que está vivo. Así lo observé. Pero el solo observarlo no me va a llevar a un cambio. Incluso el hecho de reconocer que yo tengo yoes no me va a hacer más consciente, no me va a hacer superior a aquel que aún no se ha dado cuenta de que tiene muchos efectos psicológicos. Solamente cuando nosotros empezamos a autoobservarnos a cada instante, pero con la verdadera intención de cambiar, y entonces eliminamos cada expresión del yo que nosotros vayamos descubriendo en cada uno de nuestros centros, pues realmente se va a empezar a dar un cambio radical. O sea que tenemos que comprender que autoobservarse es el primer paso y es muy importante. Pero lo que va a generar el cambio real no es solamente el yo observar y descubrir, porque como le digo, yo puedo darme cuenta que tengo muchas formas de ser. Lo que va a generar el cambio es cuando yo comprenda esa forma negativa de ser y la elimine de mi mundo interior. Entonces, si yo descubro dentro de mí un defecto psicológico, yo debo ser radical con él.
Yo tengo que decidirme a no alimentarlo nunca más, a no cederle más mi cuerpo para que ese defecto se exprese. Y ese es un error que cometemos muchas veces, que llegamos a comprender, comprender sería demasiado. Llegamos a reconocer que tenemos una forma negativa de ser. Llegamos a reconocer que tenemos la pereza, por ejemplo. Y que esa pereza me está haciendo perder todo el tiempo. Que yo no me estoy dedicando a hacer mi trabajo interior, a hacer mis meditaciones, a hacer mi práctica de desdoblamiento astral, a hacer mi práctica de suprasexualidad, a hacer mis prácticas de meditación reflexiva, a hacer la misma autoobservación y muerte en marcha. No lo estoy haciendo es por la pereza, porque me la paso todo el tiempo distraído que en las redes sociales o viendo televisión o tal. Descubrí que tengo la pereza. Descubrí que ese es un problema. Veo cómo se manifiesta en mí, veo cómo me quita la fuerza, veo cómo me carga de desánimo, veo cómo me lleva siempre a posponer, no, eso yo lo hago ahorita, no, eso yo lo hago después, no, eso mañana. Veo cómo me embota la mente, como que me siento como que de que sé que tengo que hacer algo me da como un fastidio, pero si es para pasarme 3 horas viendo una serie, perfecto, ahí tengo yo mucho ánimo. Reconozco esa pereza, pero ¿qué es lo que solemos hacer? Nos quedamos ahí con el simple reconocerla. Y ese es un craso error porque entonces nunca vamos a cambiar. Para nosotros cambiar tenemos que ser radicales. Descubrí una forma negativa de ser en mí. Vamos a trabajar esa forma negativa de ser. Vamos a observarla. Vamos a eliminar cada detallito de esa forma de ser que yo encuentre. Vamos a erradicarlo y vamos a abandonar el mal hábito que estamos cometiendo. O sea, si mi problema, por ejemplo, es la pornografía, descubro que tengo ese defecto demasiado marcado de la pornografía. ¿Cómo yo voy, luego de comprender cómo ese defecto psicológico me está pervirtiendo, cómo ese defecto psicológico me está llevando a perder lo más valioso que hay dentro de mí, que es mi energía creadora sexual? ¿Cómo después de yo comprender que es ese defecto el que no me está permitiendo lograr la castidad, yo voy a seguir alimentando la pornografía? O sea, yo voy a seguir viendo pornografía, observando que, ay sí, mira, que aquí se está manifestando el defecto psicológico de la pornografía y sigo ahí viendo pornografía. O al otro día vuelvo y miro la pornografía. O la dejo una semana, pero luego vuelvo. Entonces, así nunca vamos a cambiar. Tenemos que tener la determinación de ser radicales. Descubro en mí una forma negativa de ser que sé que es la que me está generando tantos inconvenientes, que es la que no me está permitiendo avanzar en este camino, es la que no me está permitiendo dar esa nota que necesito para poder avanzar en mi trabajo interior. ¿Cómo va a ser que yo la descubra y simplemente la dejo seguir alimentándose? Así nunca vamos a llegar. Tenemos que aprender a ser radicales, a no cederle más el cuerpo para que esa forma de ser se exprese. Si no, me voy a quedar años queriendo cambiar y voy a seguir siempre con la misma actitud y voy a seguir siempre cometiendo los mismos errores porque no me decido nunca a trabajar esos defectos. Si yo sé que mi defecto, por ejemplo, es la depresión, pues yo tengo que observarlo, tengo que empezar a eliminarlo. No puedo admitir en mí ya más esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos de vacío, de que nadie me comprende, de qué tal, las justificaciones en mi mente para sentirme así, la autoconsideración. No. Tengo que coger fuerza interior. Tengo que decir, no, ya no más, y ser radical. Y cada vez que ese defecto psicológico quiere venir con cualquier forma, con una emoción negativa, con pensamientos negativos, con sensaciones en el cuerpo de que no tengo ánimo, de que ahora no quiero hacer nada, madre mía, elimíname yo a cada detallito y vamos a ver cómo el cambio se va a ir generando. Si mi problema es orgullo, vamos a matarlo. Si mi problema son los celos, que yo no dejo de celar a mi pareja, vamos a observar ese defecto psicológico, vamos a comprender por qué es que yo tengo que celar tanto a mi pareja. Y voy a comprender cómo ese defecto no me deja ser feliz a mí ni ser felices a los demás, cómo yo simplemente estoy siendo tirana, estoy siendo bueno egoísta de todo, porque realmente si una relación ya es insostenible porque la otra persona ya definitivamente me está haciendo infiel, pues simplemente eso hay que resolverlo.
Si hay que terminar la relación, pues se termina. Pero ¿cómo se va a dedicar uno a vivir todo el tiempo en ese estado de angustia, en ese estado de desasosiego, de inseguridad, de tener que andar persiguiendo a otra persona, de creer que esa persona para donde salga eso va a estar con otra? Así no se vive. Eso no es vida, eso es muerte. Entonces vamos a ser radicales, vamos a empezar a autoobservarnos y cada defecto psicológico vamos a erradicarlos. Si por otro lado nosotros llegamos a aceptar que tenemos los yoes, pero posponemos el cambio, si posponemos la autoobservación, no vamos nunca a llegar a evidenciar eso que es la muerte psicológica. Y muchas veces nosotros usamos el ego como excusa y nosotros posponemos el estudiarlo. Entonces, cuando sucede una cosa, con el ego nos justificamos. Entonces decimos, no, sí, pero eso es porque yo tengo ese defecto psicológico. Sí, yo sé, yo tengo que ponerme a trabajar ese defecto porque realmente ese defecto está muy fuerte. Y vuelve otra vez en otro momento y se manifiesta el mismo defecto psicológico, pero en otra manera. Y ahí vengo y lo descubro y vuelvo, sí, ese que yo tengo ese defecto psicológico y está tan marcado, pero no, es que eso es fuerte, no, es que el trabajo sí, pero es que el trabajo se va haciendo paulatinamente, no, yo un día realmente no, así no, tampoco vamos a llegar a cambiar. Nosotros nos estamos simplemente autoengañando si creemos que con simplemente reconocer un defecto ya nosotros generamos un cambio. No es así. Si nosotros queremos cambiar, tenemos que empezar a hacerlo aquí y ahora y decidir con cuál es el defecto con el que yo voy a ser radical. ¿Cuál es ese defecto que a mí me está todo el tiempo llevando a caer? Y ser radical con él. Entonces empezar a autoobservarme desde este mismo instante, desde ahora mismo, y decidir que a cada detalle de ese defecto que se exprese a través de cualquiera de mis centros, yo lo voy a enjuiciar y yo lo voy a eliminar. Entonces tenemos que dejar de ser tan complacientes con los yoes. Tenemos que dejar de ser tan permisivos con nuestras formas negativas de ser. Tenemos que dejar de cederles nuestro cuerpo, nuestro templo, que es esta máquina humana, para que ellos se expresen. Si no, si esto queda simplemente como una teoría muy bonita, muy motivadora, si se queda solamente como una teoría y no lo llevamos a la práctica, pues realmente no nos va a servir para nada. Solamente nos va a servir si nosotros lo aplicamos, si empezamos a observar todas nuestras formas negativas de ser de instante en instante. Solamente así vamos a cambiar. Solamente si yo me estoy autoobservando y no sé, y descubro, me salió tal defecto, no sé, la preocupación o la timidez o la arrogancia o el mal genio. Bueno, lo descubro. Lo observé, lo descubrí, lo veo cómo se quiere manifestar aquí en mi mente, allá, aquí, de esta manera. Si en lugar de yo ponerme a justificarlo para darle rienda suelta, para ir a la mala voluntad, lo elimino, yo voy a ir evidenciando el cambio, voy a ir evidenciando el trabajo. Pero si todo el tiempo el defecto psicológico viene, quiere expresarse en mí, lo observo, me justifico y lo hago, todo el tiempo voy a ir perdiendo las pruebas, todo el tiempo voy a ir bajando, todo el tiempo me voy a mantener estancado. Y si yo logro un poquito de avance, cada vez que yo pierdo las pruebas contra los defectos psicológicos, pues voy perdiendo fuerza. Pero en cambio, cada vez que yo elimino una forma negativa de ser, pues yo voy ganando fuerza, yo voy avanzando. Para poder evidenciar este trabajo, para poder evidenciar realmente la verdad que hay detrás de algo tan sencillo como lo que es la muerte psicológica, tengo que llevarla a la práctica. Esto es muy interesante. Evidenciar, experimentar y comprender es realmente lo fundamental. Evidenciar es darse cuenta a través de la autoobservación que tenemos un defecto. Eso es fundamental. Experimentar, que es ver el defecto en sus detalles. Observar el defecto cuando se quiere expresar. Por ejemplo, el defecto de la lujuria o la fornicación. Yo quiero dejar de derramar mi energía sexual en la práctica porque quiero empezar a crearme internamente. Entonces, ¿qué es experimentarlo? Es observar esa lujuria, ver los detalles de lujuria que se me van presentando en las diferentes situaciones en el día. Empezar a ver cómo la lujuria se manifiesta y cuando pasa una persona que me parece atractiva, observar la lujuria, empezar a eliminarla, empezar a ver cómo yo estoy viendo, por ejemplo, las redes sociales y de repente aparece algo y ahí va la lujuria a manifestarse, yo tengo que observarla,
para poder experimentarlo. Pero, como les decía, empezar a eliminarlo. Entonces, observé que pasó una persona del sexo opuesto que me parece atractiva y que ahí de repente sentí una atracción o un enamoramiento o una excitación o un wow, pero lo observé. ¿Qué tengo que hacer? No puedo darle rienda suelta. Eliminarlo, madre mía, elimíname ese defecto, porque me doy cuenta que son esos pequeños detalles lo que no me están permitiendo llegar a esa purificación de la energía. Entonces, además, tengo que identificar, tengo que darme cuenta de que dentro de cada una de esas formas negativas de ser hay una porción de mi conciencia. Y cuando nosotros nos damos cuenta del valor que tiene nuestra conciencia, entonces ya nosotros no queremos dejar que las formas negativas de ser se expresen. El reflexionar en la conciencia que tiene atrapada un defecto nos da el ánimo y la fuerza para querer erradicarlo. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos lograr la castidad, y bueno, quienes sean nuevos probablemente no entiendan muy claro qué es la castidad, pero lograr la castidad es dejar de expulsar de nuestro cuerpo nuestra valiosa energía sexual a través del orgasmo y la eyaculación, para empezar a hacer ascender esa energía sexual a través de nuestra columna, traerla hasta nuestros centros superiores para empezar un proceso de creación interna, para que vayamos creando los cuerpos existenciales del ser que nos van a permitir tener presencia en otras dimensiones de la naturaleza. Cuando yo empiezo a anhelar ese propósito, cuando yo deseo realmente dejar de fornicar, cuando de mi alma surge esa necesidad de generar ese cambio, pues entonces ya yo empiezo a darme cuenta que la conciencia que yo necesito para hacer ese trabajo está atrapada por la lujuria. Que cuando yo voy a una práctica sexual con mi pareja, yo no logro el propósito de ascender toda mi energía, sino que termino cayéndome, o sea, termino llegando al orgasmo y a la eyaculación. ¿Por qué? Porque siempre siento lujuria, porque siempre siento ese desespero, ese desasosiego, esa necesidad de expulsar la energía de mi cuerpo, porque tengo mucha lujuria. Pero si yo quiero realmente lograr la castidad, si yo entiendo que mi conciencia está atrapada en la lujuria, cada vez que yo descubra dentro de mí un detallito de lujuria que se quiere manifestar, yo no lo voy a aceptar, yo lo voy a eliminar. Aparece en mi mente un pensamiento morboso, madre mía, elimíname este defecto. Aparece en mi emoción una sensación, madre mía, elimíname este defecto. Aparece en mi centro sexual una excitación, que es un defecto psicológico de lujuria que se está manifestando en ese centro en ese momento. Madre mía, elimíname ese defecto. ¿Y qué va a pasar ahí? Voy a ir rescatando la conciencia que me va a permitir que cuando yo llegue a una práctica sexual yo pueda tener éxito en esa práctica. Y eso es algo totalmente verificable. Entonces, esa es la experimentación, poner en práctica la autoobservación, poner en práctica la muerte y darnos cuenta de que sí, que funciona. Y que también es fundamental la comprensión, comprender. Y la comprensión se obtiene cuando ya se ha eliminado el defecto, por lo menos ese detallito que yo trabajé. Cuando yo elimino ese detallito hacia el cual yo me le fui en contra, y yo lo eliminé, yo me doy cuenta cómo va a nacer una comprensión en mí en relación a ese defecto. Y cómo yo me doy cuenta que yo lo comprendí, porque ya no me afecta, porque ya yo no reacciono, porque ya no me perturba, porque ya no me molesta, porque ya yo no sufro por eso. Y cuando ya yo veo a otra persona bajo la influencia de ese defecto psicológico, ya yo no lo critico, ya yo no lo juzgo. ¿Por qué? Porque ya yo lo comprendo, porque ya yo estuve ahí. Entonces, si es, por ejemplo, la ira que yo estoy trabajando y la estoy eliminando, si yo realmente llego a comprender y eliminar aspectos de mi ira, entonces ya cuando alguien venga a ofenderme o a hablarme mal o a buscar pleito conmigo, pues ya yo no voy a reaccionar, porque ya yo he trabajado esos aspectos de mi ira. Ya ese defecto no va a poder apoderarse de mí, llevarme a hacer lo que él quiera, reaccionar de una forma negativa. Y cuando yo veo a otras personas que están reaccionando con ira, pues ya yo no lo voy a juzgar y criticar, oh, mira cómo ese está. No, porque ya yo sé lo que es tener ira. Ya yo sé lo fuerte que es tener ese defecto psicológico montado, porque realmente los efectos psicológicos nos mangonean como si fuéramos muñequitos. La ira se le monta a una persona y hace con esa persona lo que sea. O sea, una persona con ira puede matar a otra o hacerse matar. Entonces vemos que son defectos psicológicos fuertes, y cuando los comprendemos y los eliminamos,
ya no nos manejan, pero tampoco ya sentimos ganas de juzgar a otra persona. Ya tenemos lo que es la comprensión, ya realmente entendemos. Entonces, eso es fundamental, evidenciar, experimentar y comprender. Tenemos que saber que nos van a poner a prueba. Y siempre que nosotros trabajemos un defecto, probablemente al mismo día siguiente nos vamos a ver tentados a reaccionar con ese defecto. Si nosotros estamos trabajando, sigamos con el ejemplo de la ira, o bueno, vamos a decir que estamos trabajando para cambiar el defecto que dice mentiras. Yo estoy trabajando ese defecto, que siempre quiere salir libre de cualquier situación diciendo una mentira. Me pongo a trabajar ese defecto. Voy a empezar a ver cómo me van a llegar situaciones en las cuales yo me voy a ver ante el deseo de decir mentiras. Y ahí están las pruebas para ver si realmente ese trabajo está rindiendo frutos. Si nosotros estamos observando, comprendiendo y eliminando el defecto psicológico, vamos a llegar a pasar las pruebas. Porque cuando llegue la situación en la cual yo quiera decir una mentira, como ya yo comprendí cómo ese defecto psicológico me está dañando, cómo me está alejando del Padre, que es la verdad, cómo me está alejando de la luz, de mi conciencia, entonces ya cuando yo vea la situación, ya yo voy a poder observarme, ya voy a poder descubrir ese deseo, esos detallitos que todavía están vivos de ese defecto, lo voy a poder descubrir y lo voy a poder eliminar. Y entonces yo voy a ir pasando las pruebas que se me vayan poniendo. Entonces lo ideal es que este ejercicio que estamos explicando hoy lo hagamos con todos los defectos psicológicos que nosotros encontremos en nuestra psicología, con todos. Y así, gradualmente, y a medida que vayamos avanzando en este trabajo, pues vamos a ir logrando en nosotros un verdadero cambio radical. Es importante saber que conocimiento y comprensión son diferentes. El conocimiento se basa en teorías y conceptos. Por ejemplo, hoy estamos escuchando el método para la muerte psicológica. Autoobservación, enjuiciamiento y eliminación. Súper sencillo. Nosotros podemos aprender teóricamente cuál es el método para lograr la práctica sexual. Y entonces sabemos todo el proceso, inhalación, retención, imaginar cómo la energía sube, mantralizar para que la energía se fije. Bueno, todo eso lo sabemos teóricamente. Podemos saber, por ejemplo, el desdoblamiento astral y podemos tener la teoría, se hace así, con esta técnica se logra de esta manera, con la otra técnica se logra de la otra, y yo lo investigo y puedo leer en libros o puedo escucharme las conferencias, puedo hablar muy bonito sobre esos temas, pero ese concepto teórico no sirve para nada, eso simplemente está en mi mente, eso no está generando nada en mí. Tener el concepto, solamente tener el conocimiento, no sirve. ¿Qué es lo que sirve? La comprensión. ¿Y cómo se obtiene la comprensión? Con la práctica, únicamente con la práctica. La comprensión se saca de lo que se vive, de lo que se experimenta directamente. Entonces, si yo sé cómo practicar la muerte psicológica. Si yo me pongo a practicar la muerte psicológica, si eso que estamos hablando hoy no se queda simplemente en una teoría y yo digo, bueno, pero déjame aplicarlo porque yo no pierdo nada. Y empiezo a autoobservarme, empiezo a descubrir, por ejemplo, en mi mente cómo empieza a surgir el deseo de empezar a criticar a una persona. Y yo digo, no, espérate, pero es un defecto psicológico porque eso no es de mi conciencia no va a andar criticando. Entonces, lo descubrí, perfecto. Vamos a eliminarlo, madre mía, elimíname este defecto. O estoy en una situación en que me prenden la cólera. Lo identificaba, pero mira, esta es la ira, mira cómo se manifiesta. No, pero eso no es consciente, es un defecto psicológico. Madre mía, elimíname ese defecto. Y yo descubro cómo el defecto psicológico se va, ya no está. ¿Por qué? Porque se eliminó. Y yo me siento tranquila y en calma. Yo puedo reaccionar de otra manera. De ahí yo voy a sacar una comprensión de la muerte psicológica, porque ya yo lo practiqué, lo experimenté y me di cuenta que sí, que funciona, la comprendo. El nacimiento espiritual, la práctica de suprasexo, la pongo en práctica, hago todo mi esfuerzo, me sale, la logro, voy viendo los avances. Esa es mi comprensión, eso es algo vivo, eso es real, eso es realmente llegar a una comprensión, a la práctica de desdoblamiento astral. Sí, tengo toda la teoría, pero no me quedé con la teoría, me pongo ahí, esta noche que me voy a acostar, voy a hacer mi práctica de desdoblamiento astral, perfecto, me voy a concentrar y la voy a sacar. Duro ahí, no sé, el tiempo que sea necesario, 1 semana, 2 semanas, hasta que me sale la práctica y me veo consciente en el mundo astral. Y me doy cuenta que funciona.
Esa es la comprensión y esa comprensión es del corazón, no de la mente, y eso es lo que realmente sirve en este camino, lograr tener una comprensión de las cosas. Ya para terminar, hay algo que tenemos que tener en cuenta en relación al cambio radical, y es que desde el principio del trabajo nosotros tenemos que ser radicales con 3 defectos psicológicos, ya que son los que impiden el avance con los demás defectos, porque son 3 defectos psicológicos que tienen una característica muy especial, y es que cuando los dejamos manifestar, ellos reviven defectos psicológicos que ya hemos trabajado. Por ejemplo, nosotros estamos muy juiciosos trabajando nuestra ira, nuestra pereza, nuestra impaciencia, la crítica, como decía ahorita, la codicia, la lujuria. Estamos ahí muy, muy juiciosos. Pero resulta que dejamos manifestar un defecto de esto, dejamos manifestar, por ejemplo, la droga, o sea, vamos y nos drogamos, o dejamos manifestar el alcoholismo y vamos y bebemos, o llegamos a la fornicación, o sea, vamos y expulsamos nuestra energía sexual, ya sea a través de la masturbación o a través de la fornicación con la pareja directamente, y resulta que perdemos gran parte de ese trabajo que veníamos haciendo, porque esos defectos tienen esa particularidad, que a nosotros dejarlo manifestar se pierde todo el esfuerzo que hemos venido realizando con la muerte en marcha, con la meditación reflexiva. Entonces, con la fornicación, que es el perder la energía sexual a través de la eyaculación, del orgasmo, como les decía, a través de una pareja, con la masturbación, al derramar esa energía que es creadora, que da vida, que nos puede dar vida a nosotros internamente, crearnos, que podría dar vida a otro ser humano si destináramos la energía para ese propósito, pero que cuando la dejamos salir de nuestro cuerpo físico, para divertirnos, por placer, para llegar al orgasmo y la eyaculación, también crea lo que se conocen como los hijos de las tinieblas, que son nuestras formas negativas de ser. Nuestra energía sexual es muy poderosa y por eso no debemos parar ese defecto de la fornicación, porque cada vez que vamos a salir energía, se están creando defectos psicológicos, se están reviviendo los defectos psicológicos pues que ya hemos trabajado. Entonces hay que ser radicales con todo lo que nos lleva a la fornicación. Hay que ser radicales con la pornografía, con la masturbación, con el adulterio. Pero además hay que ser radicales, como les decía, con las drogas. No importa el tipo de droga, sea cocaína, heroína, crack, marihuana, o con esas que le llaman las drogas místicas, como el yagé o la ayahuasca, o no sé, el borrachero que le llaman la campana. Con todas esas cosas hay que ser radicales, porque las drogas, al igual que el alcohol, pudren nuestra energía sexual, afectan directamente nuestra energía sexual, y eso da como resultado que se revivan los yoes muertos. Entonces, por ejemplo, en la conferencia número 14 de este temario, nosotros damos lo que es la conferencia de drogas y alcoholismo, que si alguien está bajo el flagelo de las drogas o del alcoholismo, le recomendaría que busque ese video aquí en la página y lo vea, para que comprenda el procedimiento que se le debe hacer a esos defectos para poder erradicarlos totalmente de nuestra psicología, porque son defectos realmente fuertes y muy peligrosos. Entonces, si queremos hacer este cambio de despertar nuestra conciencia, tenemos que ser radicales desde el principio con esos 3 defectos. Entonces, resumiendo la conferencia, que ya ha llegado hasta su final, ¿cuáles son los pasos? Autoobservarnos, descubrir el defecto, ver cada detalle del defecto que se está manifestando en mis centros, comprender por qué este defecto me hace mal, cómo me está atrapando mi conciencia, y eliminar cada detalle del defecto psicológico. Y en menos de lo que yo espero, habré hecho un cambio radical en ese defecto que yo estoy trabajando. Pero si solo digo, madre mía, elimíname este defecto, a veces así cuando yo me acuerdo, a veces elimino un detallito, si lo hacemos así pasivamente no lo vamos a lograr. Para lograr cambios reales en nuestro interior tenemos que aprender a ser radicales, a realmente hacer este trabajo de una forma activa. ¿Para qué? Para que nazcan en nosotros las virtudes del alma, para que realmente podamos empezar a avanzar, para que empecemos a experimentar en nosotros mismos lo que es el despertar de la conciencia. Que de eso se habla mucho,
Actualmente casi todo el mundo cree estar despierto simplemente porque, bueno, comprendió que, no sé, que el sistema o que el nuevo orden mundial o que la pandemia o que tal cosa, y ya todos queremos estar despiertos, pero nada que ver. El verdadero despertar solo surge cuando nosotros nos decidimos a eliminar todas esas formas negativas de ser que nos mantienen la conciencia dormida. Entonces, para que lo nuevo nazca, pues lo viejo tiene que morir. Y los dejo, bueno, ya con esta frase: la transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. Si queremos cambiar, vamos a decidirnos hoy a empezar a trabajar en nosotros mismos, observarnos, descubrirnos, juzgarnos y eliminar cada una de esas formas negativas de ser. Y bueno, esta ha sido la conferencia. Espero que, bueno, que la hayan comprendido. Les dejo la invitación para la próxima conferencia, que va a ser el próximo sábado, una conferencia súper interesante donde vamos a ver 2 leyes de las 48 leyes que manejan este mundo físico, que tenemos que aprender a trascender. Vamos a ver lo que es la ley de octavas y la ley de entropía. Aunque tiene un nombre medio raro la conferencia, realmente es muy interesante, es particularmente una de mis favoritas. Y bueno, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Como les decía, esto va a ser un video grabado, no en vivo como solemos hacerlo, porque tengo muchísimos problemas con el internet. Pero cualquier pregunta que tengan en relación a este tema o en relación al curso de conocimiento de sí mismo, por favor no dejen de externarla aquí en el video, y ahí en el chat les vamos a resolver cualquier sea de las inquietudes que tengan. Si no son parte de nuestros grupos de WhatsApp y quieren unirse, pueden escribirnos a cualquiera de estos números para agregarlos al grupo de WhatsApp. También nos pueden buscar en YouTube, que están todas las conferencias en orden grabadas. En caso de que tengan tiempo libre y quieran pues empezar a ver las demás conferencias, si se han perdido alguna, la pueden encontrar en YouTube en Conocimiento de sí mismo República Dominicana. Y bueno, esta ha sido la conferencia. Les deseo mucha fuerza en su trabajo interior y será hasta la próxima. Chau, chau.